Hola, ¿qué tal? Vamos ahora a estudiar el tratamiento farmacológico de la hipertensión arterial. En esta etapa vamos a analizar a los antihipertensivos más antiguos y no por ello menos importantes. Vamos a estudiar a los natriuréticos, a los beta bloqueadores y a los calcio antagonistas. Iniciemos con los natriuréticos. Los natriuréticos estuvieron a punto de ser sacados del mercado como antihipertensivos, ya que en las últimas décadas del siglo pasado ocasionaban muchos problemas. Había más muerte por arritmias, muerte súbita, y es que se utilizaban en dosis muy altas. Le hemos cambiado el nombre, anteriormente se llamaban diuréticos, por su mecanismo de acción, que vamos a estudiar en este momento. Primero hablaremos de la clasificación. Tenemos los natriuréticos llamados tiazidas, en donde están la clortalidona y la hidroclorotiazida. La indapamida, que en algunas ocasiones han querido colocarlas dentro de las tiazidas o similares de las tiazidas, y sin embargo son diferentes. Por ello tienen un lugar aparte. Los ahorradores de potasio, entre los que destacan la espironolactona, y con muy poco efecto antihipertensivo, prácticamente nulo, si no se acompañan de otro medicamento, al triamtereno y la amilorida. Y los diuréticos de asa, que vamos a ver más adelante, no deben ser considerados como antihipertensivos. Aquí destaca el furosemide. Vamos a estudiar el mecanismo de acción de las tiazidas. Ellas actúan inhibiendo la reabsorción de sodio y agua en el túbulo contorneado distal. Hemos destacado precisamente ese mecanismo de acción que inhiben la reabsorción de sodio. En otras palabras, son natriuréticos. Ese es su principal mecanismo de acción. Disminuyen el volumen plasmático, o sea que pueden bajar la cantidad de volumen por si pierden algún líquido en su efecto diurético, pero este no es el importante. Disminuyen el volumen latido y el gasto cardíaco. Su efecto inicia desde las 2 primeras horas y puede durar hasta 2 días. Esto es muy importante para cuando estemos estudiando la forma de indicarlo, que se puede realizar cada tercer día. Incrementan, sin embargo, la actividad de la renina. En forma prolongada, ya después de varios meses, su mecanismo de acción persiste la disminución de la concentración de sodio en el músculo arteriolar. Y esto es muy importante, porque vamos a ver entonces que tienen un efecto vasodilatador. Al disminuir la concentración de sodio en el músculo arteriolar, va a disminuir la respuesta antihipertensiva ante sustancias vasoconstrictoras, como son la noradrenalina y la potente angiotensina 2. Todo ello ocasiona que se disminuya el tono vascular, disminuyan las resistencias periféricas y las resistencias renales. La espironolactona. Este es un antagonista específico de la aldosterona. También actúa en el túbulo contorneado distal. También aumenta la excreción de sodio, o sea, es natriurético. Aumenta también la pérdida de agua. Retiene potasio y magnesio. Tiene un efecto diurético lento pero prolongado. Mejora la función endotelial, liberando la producción de óxido nítrico, sustancia vasodilatadora. Suprime a la enzima convertidora de angiotensina a nivel vascular y disminuye la actividad simpática. Sin embargo, en hipertensión arterial prácticamente está indicado cuando tenemos aldosteronismo. Como antihipertensivo no se emplea. Ha sido utilizado con mucha frecuencia como parte del manejo de la insuficiencia cardíaca. El furosemide
que con mucha frecuencia se utiliza como antihipertensivo, vamos a indicar que es un error. Su mecanismo de acción trabaja sobre la rama ascendente del asa de Henle, también inhibiendo la reabsorción de sodio. Disminuye también la respuesta presora a la noradrenalina y a la angiotensina 2. Disminuye el volumen sanguíneo. Es un medicamento potentemente diurético. Su efecto es muy rápido, pero muy corto. Y como antihipertensivo, es de poca utilidad. Es un medicamento que se utiliza como parte del tratamiento de la insuficiencia cardíaca, como parte del tratamiento de insuficiencia renal. Y hay que recordar además que es ototóxico. Por lo tanto, no es conveniente utilizarlo a largo plazo. En esta tabla estamos estudiando la composición urinaria que se presenta con diferentes diuréticos. En la parte alta tenemos el control, donde quiero señalar la cantidad de volumen urinario en la primera columna y la cantidad de sodio excretado en la tercera columna. Y queremos compararlo con las tiazidas y con el furosemide. Las tiazidas vemos que aumenta su volumen urinario 3 veces en comparación con el control, mientras que con el furosemide se aumenta hasta 8 veces. Esto quiere decir, el furosemide es un potente diurético. Pero veamos en la tercera columna el efecto natriurético. La tiazida aumenta 3 veces el efecto natriurético, el furosemide un poco menos. Y lo que hemos estado estudiando en relación al efecto antihipertensivo de los natriuréticos es precisamente ese efecto natriurético, que lo tienen más intenso las tiazidas que el furosemide. En conclusión, como antihipertensivos se van a recomendar a dosis bajas para evitar los efectos adversos, que los vamos a estudiar más adelante cuando lleguemos al módulo 6, pero que ahora podemos resaltar sería la elevación del ácido úrico y los trastornos electrolíticos. Por lo tanto, vamos a utilizar dosis bajas de clortalidona y de hidroclorotiazida. Y podemos utilizar la indapamida. Estos 3 antihipertensivos son de acción muy prolongada. Por lo tanto, se pueden utilizar cada tercer día. Están recomendados por las guías mexicanas y por guías internacionales, todas. Pero quiero resaltar que son muy útiles en combinación. Vamos ahora a estudiar a los beta bloqueadores. Los beta bloqueadores son medicamentos que se empezaron a utilizar en 1968 como antianginosos, ya que disminuyen la fuerza de contracción del corazón y disminuyen la frecuencia cardíaca. Estos 2 mecanismos son muy importantes porque ello disminuye el consumo de oxígeno del corazón. Con alguna sorpresa se vio que bajaba la presión arterial, lo cual no se esperaba, sobre todo con el propranolol, que es el primero de este grupo. Vamos a estudiarlos. Inicialmente vamos a analizar el efecto del estímulo de los receptores. Independientemente de que las investigaciones actuales nos han hablado de otros receptores, de muchas partes de estos receptores, vamos a verlo en una forma sencilla, hablando del receptor beta 1 y el receptor beta 2. El estímulo de estos receptores, vamos a ver que tenemos acciones diferentes. El estímulo del receptor beta 1 aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la velocidad de conducción del sistema del corazón, la secreción de renina, de la hormona antidiurética. El estímulo del receptor beta 2 nos da vasodilatación, broncodilatación, aumento de la contracción musculoesquelético.
Los primeros betabloqueadores que se utilizaron son los no cardioselectivos, entre los que destaca el propranolol, y bloqueaban a los dos tipos de receptor beta. Más adelante vamos a ver que tenemos a los receptores cardioselectivos, los cuales bloquean específicamente al receptor beta 1, permitiendo la acción del receptor beta 2. Entonces, vamos a hablar de la cardioselectividad. Esta cardioselectividad la vamos a tener cuando utilizamos aún aquellos que se llaman cardioselectivos, pero a dosis bajas. Se van a bloquear a los receptores beta en algunos tejidos, ya que se inhiben solo los receptores beta 1 y muy poco los receptores beta 2. Así, por ejemplo, vamos a tener más efecto sobre el corazón y menos efecto sobre los bronquios o sobre la liberación de insulina. Los efectos cardiovasculares más importantes que tenemos de estos medicamentos son el estímulo negativo del inotropismo y del cronotropismo, es decir, disminuyen la fuerza de contracción del corazón y disminuyen la frecuencia cardíaca. Con ello disminuyen el gasto cardíaco. Pero también se reduce la actividad de la renina plasmática, lo cual es muy importante, ya que si recordamos el sistema eje renina-angiotensina 1, angiotensina 2, finalmente vamos a tener una disminución de la respuesta de angiotensina 2 y con ello vasodilatación. Reducen el volumen plasmático y del retorno venoso. Tenemos además otros efectos. Precisamente por disminuir las resistencias periféricas con su efecto a largo plazo de disminuir al sistema de la renina, vamos a tener vasodilatación. Se estabilizan las membranas. Hay disminución de la descarga del nodo sinusal, por lo tanto podemos tener bradicardia. Aumenta el periodo refractario del nodo aurículo-ventricular. Esto es muy importante porque si utilizamos los beta bloqueadores que no son cardioselectivos, como el propranolol, y sobre todo a dosis bajas, podemos favorecer bloqueo aurículo-ventricular y estarían contraindicados en los pacientes que ya lo tienen antes del tratamiento. Vamos a clasificar entonces a los beta bloqueadores en no cardioselectivos, como son el propranolol, el nadolol, los cardioselectivos, como son el metoprolol, el atenolol y el bisoprolol, este último de los más cardioselectivos que tenemos. Y tenemos también a los cardioselectivos con efecto vasodilatador, entre los que destacan el carvedilol, que es un bloqueador beta con efecto también bloqueador alfa, y el nebivolol, que es un medicamento extraordinariamente cardioselectivo con acción vasodilatadora por favorecer la elevación de óxido nítrico. En conclusión, los beta bloqueadores pueden ser útiles de primer línea en los hipertensos, isquémicos sobre todo, taquicárdicos, ansiosos, pero pueden utilizarse también como medicamento de segunda y de tercer línea. Se recomiendan más los cardioselectivos. Son indispensables en el postinfarto para evitar arritmias y en insuficiencia cardíaca se pueden utilizar a dosis bajas el carvedilol, el bisoprolol y el nebivolol. Vamos a estudiar ahora a los calcioantagonistas. Recordemos que el calcio es una sustancia necesaria para que se junte la actina y la miosina y con ello venga la contracción del corazón o la vasoconstricción periférica. Si tenemos medicamentos que bloquean parcialmente la entrada de calcio, vamos a tener, por un lado, disminución de la fuerza de contracción del corazón y, por otro lado, vasodilatación periférica. De cualquier modo, disminución finalmente
de la presión arterial. Vamos a hablar de una clasificación práctica clínica, independientemente de que hay otras clasificaciones farmacológicas. Y podemos decir que tenemos calcioantagonistas con efecto sobre el miocardio y sobre el músculo liso vascular. O sea que disminuyen la contracción del corazón y disminuyen la vasoconstricción periférica. Entre de ellos destacan el verapamilo, que es el primer calcioantagonista en el mercado mundial, y el diltiazem, y con efectos predominantemente vasculares, es decir, van a ser potentes vasodilatadores periféricos. Aquí tenemos al grupo de las dihidropiridinas, entre las que destaca la nifedipina, que fue la primera de este grupo. Vamos a analizar en esta tabla la selectividad tisular. Y van a ustedes a observar que esta selectividad es similar para el verapamilo y para el diltiazem, y en forma diferente para el otro grupo, que son los derivados de las dihidropiridinas. En relación a la selectividad en el tejido de conducción, van a tener más efecto el verapamilo y el diltiazem, y no lo va a tener las dihidropiridinas. Esto es muy importante porque entonces vamos a tener disminución de la frecuencia cardíaca y aumento de la conducción aurículo-ventricular cuando utilizamos verapamilo o diltiazem. Por ello, de este grupo son útiles en la cardiopatía isquémica, son útiles en las taquicardias. Su efecto sobre el miocardio, la selectividad tisular en el miocardio, es similar para los tres grupos. Y en relación a los vasos sanguíneos, el verapamilo y el diltiazem tienen cierta selectividad, pero muy importante los derivados de las dihidropiridinas. De ahí ese efecto que hemos estado hablando de vasodilatación periférica. Y habiendo estudiado esta selectividad vascular, podemos entender los efectos cardiovasculares. Va a tener cualquiera de los tres medicamentos vasodilatación coronaria. En relación a vasodilatación periférica, la tienen más importante las dihidropiridinas. En relación a la contracción del miocardio, está disminuida con el verapamilo y el diltiazem, y puede ser neutra con las dihidropiridinas. La frecuencia cardíaca la disminuyen el verapamilo y el diltiazem, y no cambia o puede aumentar con las dihidropiridinas dependiendo del efecto vasodilatador que den como una respuesta a esta vasodilatación. Y la conducción aurículo-ventricular, que disminuye con el verapamilo y el diltiazem y no cambia con los derivados de las dihidropiridinas. Tienen efectos renales. Cualquier calcioantagonista. Van a tener vasodilatación renal, mejorando el flujo plasmático renal y el funcionamiento renal. Tienen un efecto natriurético, como el que estudiábamos con los natriuréticos precisamente. Y este efecto natriurético se resalta más con los derivados de las dihidropiridinas. Y tienen también un efecto diurético. No alteran los hidratos de carbono y no alteran los lípidos, como sí lo pueden hacer algunos natriuréticos a dosis altas, específicamente la clortalidona y la hidroclorotiazida, y los beta bloqueadores no cardioselectivos. Los calcioantagonistas no afectan su metabolismo de los hidratos de carbono, por lo tanto se pueden utilizar en pacientes con prediabetes o con diabetes, y se pueden utilizar también en pacientes con dislipidemias. Se les ha encontrado efecto antiaterogénico. En estudios antiguos del siglo pasado se vio con nifedipino, incluso nifedipino de acción corta que ya no se debe de utilizar en la actualidad, reducción de lesiones coronarias en estudios de coronariografía. Se ha visto con verapamilo disminución del grosor de la íntima media de las carótidas, y más recientemente
se ha visto en el estudio INSIGHT con nifedipino de acción prolongada que se evita el aumento del grosor íntima media de las carótidas. Aquí tenemos una gráfica en donde vemos cómo después de varios años, 3-4 años, se va aumentando el grosor de la íntima media de las carótidas, por lo tanto aumenta la aterosclerosis en los pacientes que tomaron una combinación de diuréticos, hidroclorotiazida y amilorida. Y por otro lado, los pacientes que tomaron el nifedipino de acción prolongada, no solo se detuvo el incremento de este grosor de la íntima media, sino que hubo cierto grado de regresión, lo que demuestra que son antiaterogénicos. De este mismo estudio INSIGHT, hubo un brazo para estudiar la calcificación coronaria. Sabemos que hay una relación directa entre más calcio hay en las coronarias, mayor el problema isquémico. Y con un estudio que se hizo con una técnica muy especializada de tomografía computarizada, se encontró que la calcificación coronaria en 200 pacientes seguidos durante 3 años, esta calcificación se disminuía. Vamos a ver la gráfica. Tenemos en color azul la calcificación coronaria en los pacientes que tomaron a los diuréticos y en rojo a los que se siguió con el tratamiento con nifedipino. La calcificación definitivamente a lo largo de 3 años se vio reducida. En conclusión, los calcioantagonistas descienden la presión arterial por debajo de las metas, reducen el daño vascular y el daño a los órganos blancos, mejoran el pronóstico, mantienen y mejoran la calidad de vida, que es lo que se busca como objetivo del tratamiento antihipertensivo. Los calcioantagonistas han sido dirigidos con mucha utilidad en el paciente que tiene hipertensión arterial del adulto mayor y en el paciente con hipertensión sistólica. Esto ha destacado. Sin embargo, también son útiles en el otro grupo de pacientes. Los pacientes que son jóvenes también tienen muy buena respuesta.